103.5. 24 horas llevándote vida y esperanza. Bienvenidas a Brillando Juntas, un programa de FM Luz, la radio de vida y esperanza. Mi nombre es Sheila Heredia y junto a mi compañera Romina Caminos estamos aquí una vez más para hacerte compañía a través de esta sintonía. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Romy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hace unos días que no nos vemos. Hace unos días, pero hoy estamos con una invitada especial también, así que invitada especial y tema especial también. Sí. Y ya nos ha estado visitando en realidad. Así que le damos la bienvenida nuevamente a Anita. Anita. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo bienvenida. Están? ¿Otra vez? Otra vez. Aquí, yo estoy aquí, dijo. Otra vez, un placer. Como la vez anterior, la verdad que fue una re linda experiencia. Y es lindo volver a compartir este espacio con ustedes. Bueno, nos alegramos que te sientas más tranquila esta vez. Ponele. Es que por ahí a la gente por ahí le podemos contar a los que nos están escuchando, no es tan fácil la primera vez estar delante de un micrófono y saber que mucha gente te está escuchando. Por ahí uno no dimensiona eso. Pero qué lindo poder darnos el lugar y disfrutar de esto también. Y puedes decir, yo estuve en la radio. Sí, tal Está cual. bueno. No, y también creo que es un poco esto de disfrutar, pero de dar lo mucho que uno tiene, ¿no? Creo que también por ese lado, ¿no? Está bueno. Y es esto de ser consciente, por eso también es como el nervio de que llega a tantos lugares, pero que está bueno porque uno puede compartir experiencias, compartir lo que Dios va haciendo y bueno, y disfrutarlo también, así que sí. está bueno. Así que bueno, bienvenida, te damos muchas gracias otra vez porque aceptaste venir otra vez con nosotras hoy. Y vamos a estar hablando de un tema que es muy interesante, no sé cómo podríamos decirlo. Un tema de que por ahí no se habla tanto y que está bueno que se hable, que no sea un tabú como lo fue muchos años. Que es tan necesario también hablarlo. Que es necesario. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre el duelo, pero el duelo en la pérdida de hijos, que sería, ¿no? Ya ahora vamos a contar bien cómo se trata, cómo se les dice. Pero Romy, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Así es. Como siempre les digo, ustedes prepárense con un lápiz, lo que tengan para anotar, celular, estén atentos, porque todos los temas que estamos tratando o que compartimos no tienen desperdicio. Así que atentos con el mate como nosotras que estamos acá, preparadas para pasar un lindo momento, un lindo espacio. Se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp al 343-508-9314 o en Instagram a través de @FMLuz103.5 Paraná. Así es, nos pueden estar mandando algún mensaje, audios cortitos, alguna inquietud o algún tema, como siempre decimos, que tengan ganas de que podamos compartir. Los chicos en las redes están a full, así que bueno, no pierdan esa oportunidad. Comuníquense con nosotros. Y bueno, damos paso a la primera parte del programa de hoy. Y bueno, como hacíamos una pequeña introducción, vamos a estar hablando sobre el duelo. El duelo gestacional, perinatal y neonatal. Que cuando dice, ¡ay! Todas esas palabras, ¿qué significan? Bueno, hay un montón para hablar. Me hace señas. Es un montón para hablar. Por ahí quizás pensar un poco o hablar un poco de qué es el duelo, ¿no? Sí. En primer lugar, cuando pensamos en duelo, generalmente pensamos en dolor y está bien pensarlo así, porque justamente duelo viene de la palabra dolor.
o significa eso y tiene que ver con una experiencia. A veces pensamos que es nada más una experiencia emocional, pero cuando pensamos en un duelo, el duelo nos atraviesa por completo, ¿no es cierto? Sí. Al menos quienes hemos atravesado situaciones de duelo, podemos dar cuenta de eso, ¿no? De que el duelo nos atraviesa por completo, en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte física. Nuestro cuerpo también siente ese duelo. Psicológicamente, o sea, somos atravesados completamente por el duelo. Y el duelo a veces pensamos que es justamente la pérdida de alguien, que está relacionado con la pérdida de alguien. Y duelo podemos hacer por muchas cuestiones, cosas. Por muchas situaciones. Sí. Una separación, la pérdida de un trabajo, frente a situaciones, por ejemplo, de desastres naturales, en donde hay una pérdida material muy grande, la gente hace un duelo ahí. Y obviamente lo más conocido o lo que más asociamos generalmente es la pérdida de un ser querido, una persona que amamos. Y cuando hablamos un poco de esto, de la pérdida de un hijo, la pérdida de un niño, es como que hay toda una cuestión por detrás, ¿no es cierto? Es como que cuesta un montón hablar porque, bueno, hay otras cuestiones, ¿no? Uno por ahí no sabe ni siquiera cómo acercarse al padre o cómo acercarse a la familia o qué decir. Y se arma un poco esto de lo tabú, porque justamente también ves a la familia atravesada por completo. Y bueno, el duelo tiene un poco esto, ¿no? De que nos atraviesa, que es... yo creo que nos deja parados en un momento, en un lugar, por un tiempo, hasta que uno empieza a acomodarse un poquito y volver, ¿no? A caminar. Como que la rueda empieza de repente a funcionar. El engranaje empieza otra vez, ¿no es cierto? Pero el duelo tiene eso. Para mí, o al menos personalmente, lo he vivenciado así, como una etapa en la que uno... No sé si es que se queda parado o detenido, pero en cierta manera es como que es un shock tan grande que quedás ahí. Suspendido en el... Yo siempre digo, es una nebulosa. Sí. Sin saber cómo dar el otro paso, digamos. ¿Cómo sigo acá? ¿Cómo avanzo ahora? Sí, ¿de dónde llegó el cachetazo? Hasta ahí es que no estás preparado. Esa es la realidad número uno. No está, y por más de que estás preparado, tampoco estás preparado. Que era algo que, nosotros lo hablamos mucho de eso también. Pero, ¿qué es lo que tiene el duelo? Que se habla mucho de estos estadios o diferentes etapas que por ahí tiene el duelo. Que uno atraviesa. En mi caso, cuando a mí me tocó también, yo decía, pero yo no me siento identificada como con ninguna, pero hubo un día que como que te identificabas con toda, un día estabas allá por arriba y otro día, ¡fum!, allá abajo otra vez. Y yo decía, otra vez. Sí, tal cual. Y así vamos echando. Para mí es como un ciclo lo del duelo, ¿no? No es algo... se habla mucho de las diferentes etapas del duelo, se dicen que son 5 las etapas del duelo, que las vamos atravesando, pero es como, uno se pone a pensar y no es algo lineal, ¿no es cierto? Es como que, bueno, la persona va, viene, entra en una etapa, vuelve a otra, y así sucesivamente hasta que llega a la última etapa, que es la de la aceptación, ¿no es cierto? Conciliación. Como para nombrarlas... Está la primera etapa, que es la negación, ¿no es cierto? Esto de que hablábamos recién, ¿no? De dónde vino este cachetazo, o que la persona está en shock, que no puede entender qué es lo que pasó. El enojo, que está enojado con todo, con la vida en sí mismo. La culpa, el sentirse culpable, en qué podría haber cambiado para que eso no suceda. Terrible. El momento de la tristeza o la depresión, que estás ahí sumido en eso. Y ya después llega la última etapa, que es la elaboración en sí misma y la aceptación, ¿no es cierto? De que, bueno, esto pasó y hay que atravesarlo. Pero hasta que llegamos ahí, es como un ida y un vuelta, un vaivén, ¿no? Que hoy estás acá y muchas veces te pasa esto, ¿no? Que vos decís, ¿en qué momento pasó? O
O sea, y estás en la culpa, ya como que avanzaste, pero otra vez volvés a la negación. ¿Y en qué momento pasó? ¿Esto pasó realmente? No pasó, ¿no? Y es como hasta que se va elaborando. Yo entiendo que no soy psicóloga, pero entiendo que la psiquis no es algo lineal en nosotros. Entonces, la elaboración de un duelo también tiene esto que es como cíclico, y yo creo que lo importante es justamente poder atravesarlo, darme el permitido de atravesarlo, porque a veces caemos en esto de no, yo tengo que estar bien. Sí, o querer evitar esa parte. Y el dolor es dolor. Que eso por ahí hoy lo escuchamos y antes como que pasaba eso. No, acá no pasa nada, acá seguimos. Hay que seguir. Tal cual. O tenés más hijos, o ya van a venir otros, que esa frase como que... Sí. Sí. Pero también pensaba en esto de que no hay un tiempo determinado para pasar y procesar el duelo, que es necesario darse, como decías, el tiempo en procesarlo, porque si uno no lo procesa, podés terminar con una enfermedad, psicológicamente no muy bien tampoco. Entonces también que es necesario, y un acompañamiento adecuado. Sí, y el duelo puede durar meses o años, o sea, no hay un tiempo estipulado. Yo no puedo decir, bueno, a mí me pasó esto y entonces el tiempo del duelo es este. Porque yo entiendo, digamos, al menos desde mi experiencia, va a depender mucho también de las herramientas que uno tiene y también el acompañamiento y la contención que vos tenés. Para mí eso es fundamental, y sobre todo las herramientas que uno tiene. Porque en el duelo se ponen en juego un montón de cosas, y herramientas personales, emocionales, espirituales. La fe entra en crisis. Y la fe, sí. Entra en crisis. Entra en crisis. Sí, por momentos. Sí. Por momentos sí. Sí, entra en crisis. Es por ahí, no sé si qué es lo que querés contar, para contarnos un poquito tu historia. Pero bueno, en este caso nosotras dos hemos pasado por esta situación, y es algo que las dos como hablemos de esto, porque es necesario, todo el mundo, qué sé yo, cuando a mí me pasó fueron pocas las personas, Anita incluida, que estuvo ahí para mí, y es necesario hablar. Sí, es un tema tabú, ¿no es cierto? El tema de la pérdida de un hijo. Y en realidad yo siempre digo, yo no perdí nada. O sea, a mí se me murió un hijo. Y entonces eso es ya cambiar el nombre a lo que pasó. Sí. Porque la verdad es que yo no sé qué es lo que se me pierda un hijo. Entonces no puedo decir perdí un hijo. Falleció mi hijo, y siempre que cuando pude hacer ese trabajo, ¿no es cierto?, y poder decirlo, fue también como fue cambiando la narrativa de la historia de mi vida. Yo hoy en día me presento y digo, tengo 3 hijos, y lo puedo decir porque fui resolviendo esto de que yo no había perdido un hijo, no está por ahí perdido. Claro. Está en el cielo. Sé muy bien dónde está. Tal cual. Lo gané, por así decir, sé muy bien dónde está. Pero falleció, no lo tengo conmigo. Entonces ese ya es como un primer estadio, ¿no? Una primera etapa. Y la verdad es que mi historia podría, el programa podría durar horas, pero hay que acotarlo. Resumiendo un poco, ¿no? Pero volviendo un poco a esto, y después ya sí comparto un poco de mi testimonio. Esto también es parte de mi testimonio. En un momento accedí a hacer una consulta psicológica, y justamente mi psicóloga me hablaba un poco de esto del duelo, porque también había perdido a mi papá había fallecido, y ella me decía, Ana, el alma no entiende de que vos hoy falleció tu papá. O sea, el alma duela, o sea, no sabe por qué duela. Sí, hay algo ahí porque hay... tu papá falleció, vos no... Pero todo eso lo aporta la conciencia y la parte psíquica, digamos. Pero el alma, la emoción, siente dolor. O sea, dolor... Tristeza. Exactamente. Entonces, vos sos la que le pone eso de que
hoy duelás por tu papá, pero el alma llora y llora por Santiago, llora por tu papá, llora por otras pérdidas que has tenido, ¿no? Y esto de la importancia de darse el lugar para duelar, para dejar, no quedarme estacionada ahí, porque tampoco es bueno quedarme ahí parada, estacionada, pero sí poder hacer ese recorrido, ¿no es cierto? Y encontrarme con esas emociones que sí provoca el duelo y que son importantes atravesarlas. Vos me preguntabas un poco de mi historia. Bueno, a mis 27 años estaba embarazada de mi primer hijo, Santiago, y bueno, ya llevábamos un embarazo súper bueno, y a las 37 semanas, casi a lo último, fui a un control y bueno, mi doctora no le encontró los latidos. Veníamos re bien porque la verdad había sido un embarazo buenísimo, pero bueno, no se le encontraron los latidos. A raíz de todo eso, bueno, me mandaron a hacer estudios a ver si lo encontraban, si la ecografía, esto, lo otro, y bueno, no. Realmente él había fallecido el día anterior. Me preguntaron cuándo había sido la última vez que lo había escuchado o sentido. Había sido el día anterior. Y bueno, y a raíz de eso fue como esa primera etapa del duelo, ¿no? En que decir, a mí no me está pasando esto. O sea, no me puede estar pasando esto. O sea, me acuerdo que había ido con una amiga a ese control porque mi esposo trabajaba acá en Santa Fe. Y salí del consultorio de mi doctora para ir a hacerme la ecografía. Y le dije, ya está, ya no hay nada para hacer. Y ella me miraba y me decía, pero amiga, no, vamos a orar y Santiago se va a abrir esos ojos y lo van a sacar y va a respirar. Y yo la miraba como diciendo, ya no hay nada para hacer, ya está. Y bueno, y ahí empezó toda una cuestión, o sea, obviamente se llamó a nuestros pastores, ellos estaban al tanto. Y bueno, fue toda una seguidilla de cuestiones ahí. Fui a un parto natural porque las situaciones mías físicas ya estaban dadas. Cuando mi doctora me dijo, fue como decirle, esto es real, o sea, vos me estás diciendo en serio que yo tengo que hacer este último esfuerzo. Y nunca me voy a olvidar que Esther, nuestra pastora, estaba sentada dentro del consultorio. Y ella me miró y me dijo, Ana, está comprobado que psicológicamente lo vas a cerrar mejor si vas a un parto natural. Sí. Porque tus condiciones están dadas. Pero también espiritualmente. Y me miraba como diciendo, créeme que es así. O sea, y yo la miré como diciendo, bueno, yo hago lo que vos me digas porque no tengo la capacidad. En ese momento no, como que no seguías nada, o sea, como alguien que me ayude a decidir, porque yo los miraba a mi esposo y él te direccionan y vos marchás. Claro, yo lo miraba igual que vos. Claro, él lloraba, yo lloraba y nos mirábamos y nadie sabía qué hacer. Siempre cuento que para mí fue importantísima la iglesia, sentir la familia que tenía espiritual, porque en ese momento obviamente los mensajes no surgían, pero sí recuerdo salir de la sala de parto y mirar hacia un costado de la clínica donde estaba internada y vi una fila de hermanos que estaban ahí orando, nada más. Lo único que estaban haciendo era orando. Nunca pidieron entrar a verme. Pero fue tan fuerte esa imagen y algunos le mandaban mensajes a mi esposo y le decían, estamos en la esquina orando por ella. ¿Qué está pasando? Y Esther, nuestra pastora, nos iba diciendo, ¿no? Para mí eso marcó un antes y un después en mi vida porque fue sentir que la iglesia era familia. O sea, entender ese concepto o en realidad lo que Dios, digamos, acá de este lado, audiencia, algunos lagrimean. Estamos al borde de las lágrimas todos. Estamos ahí. Pero bueno, es la experiencia de uno, ¿no? Y sentir eso, ¿no?
Creo que cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en esto, pensó en familia. Y sentir de que tenía un colchón en que me respaldaba. Siempre sostengo lo mismo. Nuestras vidas no hubiesen sido las mismas si no hubiésemos tenido los pastores que tuvimos y tampoco la familia espiritual. Nosotros los dos tenemos a nuestras familias lejos, no están con nosotros, así que ese día fue todo como un baldazo de agua fría. Yo le tenía que avisar a mi mamá, a mi papá, que estaban a 1000 kilómetros, ellos tenían que viajar, mis hermanos, bueno, tuve una cuestión. Mis suegros también estaban lejos, queríamos que no se pongan mal, que no les pase nada en la salud, que un montón de cosas. Claro, porque son esos momentos de shock. Pero siempre sostengo lo mismo, o sea, pude dimensionar eso tan maravilloso que es la iglesia, ¿no? Ese amor fraternal y eso de, bueno, nos unimos, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer, si Dios va a hacer un milagro, no lo va a hacer, no sabemos. Pero sí eso de sentir el amor, de que había gente que estaba orando. Después sí, hubo todo un proceso de duelo, de enojo, de negación, de enojarme con la iglesia también. Porque nadie te venía a visitar. Pero también porque nadie sabe qué decirte. Y nos pasó también esto de que hubo muchos hermanos que no entendían, y entonces estaban muy dolidos y fue también para ellos duelo, digamos, hacer, porque no entendían lo que a uno le había pasado y por qué les pasó y había un montón de preguntas y era más que estaban enojados ellos, digamos, porque también nuestros pastores nos decían, mira, pasa esto, pasa lo otro, hasta que llega el momento de la aceptación, ¿no es cierto?, final, y esto de decir, siempre tengo una experiencia que realmente a mí me marcó muchísimo, aparte de esto de lo de la iglesia, y es que en el momento en que yo salgo de la sala de parto estaba Esther, nuestra pastora, sentada en los pies de mi cama, y la miro y le hago una pregunta y ella me responde y me dice, Dios es soberano. Yo le había preguntado por la primera regla del intercesor. Y siempre digo, yo sé que ese fue el Espíritu Santo, o sea, no fue mi humanidad. Y para mí esa fue la bandera de mi duelo. Cuando yo no sabía por qué me había pasado, decía, pero Señor, somos buenos, hay tanta gente mala. Dios es soberano, era lo que el Espíritu Santo me recordaba, ¿no? Y más de una vez fue la bandera que yo tuve que levantar en esos momentos de enojo, pero también donde el enemigo es como que viene a querer gozarse de lo que vos viviste, ¿no? De decir, pero mira, ¿dónde está tu Dios? Y aprovechar esos momentos. Exactamente. ¿Dónde estaba tu Dios cuando te pasó? Claro. ¿Por qué te abandonó? ¿Y por qué ahora estás sola? ¿Por qué te pasa esto, no? Y era como decir, Dios es soberano. Más allá de todo, entender de que Él sabía el por qué, el para qué, y a su tiempo o no sabía si en algún momento iba a tener una respuesta del por qué o el para qué. Me dejé de hacer la pregunta del por qué, porque claramente no tenía demasiado sentido, o sea, Dios era soberano para tener sus razones, pero sí estas cuestiones fueron como las que fueron marcando mi vida en decir, vos hoy decías la fe entra en crisis, ¿no? Por momentos sí, pero siempre decimos con mi esposo que lo único que nos sostuvo fue la fe. También, es que está esa parte entra también. En crisis, pero también sirve para afrontar el duelo. Es como que lo único que te queda es eso. Es que si no podés sobrevivir. Yo siempre digo, yo sin Dios no sé qué hubiera hecho. Exactamente, o sea, nosotros nos hemos quedado mirando en esos momentos como diciendo, ¿y ahora qué nos une? ¿Cómo seguimos? En mi caso, por parte de él era el primer nieto, entonces para mí yo me sentía muy culpable y tenía que hacer como ese proceso de decir, bueno, yo no fui la que provoqué esto, pero a su vez
era como que me sentía re culpable. Y bueno, y por más de que teníamos, digamos, hicimos autopsia y demás, y médicamente era como, no hay una explicación, digamos, tampoco. O sea, el bebé era perfecto, estaba perfecto. Lo único que nos dijeron es, bueno, esto pasa, un caso en 1.000.000 y saliste vos sorteada. Claro. Cuando vos decís, Ay, sí. justo, tampoco me ayudás, ¿viste? O sea, pero esto, ¿no es cierto?, de la fe, de que a veces te mirás y decís, bueno, lo único que nos está sosteniendo hoy es la fe, porque te encontrás con tu esposo como diciendo, no nos quedó nada. O sea, nos sacaron todo. De un día para el otro veníamos re bien, y de un día para el otro parece que pasó un tsunami y se llevó todo, que quedó todo. Y siempre digo que la fe fue algo que nos sostuvo, que en esos momentos donde nos mirábamos y no sabíamos qué quedaba la fe. La fe en un mismo Dios sobre todas las cosas, y entender que ese Dios era soberano, Él tenía cuidado de nosotros, y así como había quitado en ese momento, también iba a dar. Teníamos como esa esperanza, esa fe, ¿no es cierto? Y bueno, después, obviamente uno tiene que ir atravesando esas etapas del duelo. Después llegó nuestro segundo hijo, Felipe, que también fue todo un tema, porque uno tiene un montón de miedos, hay como un montón de fantasmas. Remover ahí algunas cuestiones otra vez. Sí, Un montón. Y el embarazo lo vivís de otra manera. Todos lo viven de otra manera, claro, porque es como que te cuidan de todos lados, ¿viste? No hagas nada, ¿no? Sí. Y con Felipe nos pasó que a los 4 días a él le diagnostican un soplo de corazón, y una de las cosas que nos dijo el cardiólogo fue, bueno, tenés que tener cuidado, él tiene que engordar y no se te puede ahogar. Y las palabras del médico fueron, se te puede morir. Y cuando el médico me dice eso tan crudamente, fue como, o sea, otra vez no. Otra vez no. Basta. Hola. Y me acuerdo que me pasó una vez que el Félix se me ahogó, estaba mi mamá, y yo me largué a llorar porque no sabía cómo desahogarlo, y mi mamá me lo agarró, me lo desahogó, digamos. Y me dice, hija, ¿de qué tenés miedo? De que se me muera, mamá, yo ya enterré un hijo. Y fue tan fuerte eso, porque ella me abrazó, se puso a orar por mí y quebrantamos eso, pero es un miedo que te queda. O sea, es como una marca, ¿no? Es algún trauma que uno tiene, que hay que sanarlo, porque si no es como que siempre andas cuidándolos después de que, y tu miedo es a que... Y a mí me pasó que muchos años después, yo ya hablaba de que había hecho una consulta psicológica, había empezado un tratamiento en realidad psicológica. Hablando con mi psicóloga, ella me dice, pero Ana, seguís teniendo miedo a que se te mueran tus hijos, porque es como que siempre estás. Y ahí tuve que decir, y sí. Y habían pasado muchos años de lo de Santi. Ese fue el momento en que decidimos con mi esposo contarle a nuestros hijos que ellos no eran los únicos dos. También por todo un proceso familiar que veníamos, y bueno, y ellos lo naturalizaron de una manera realmente sorprendente, porque el niño tiene otra manera de resolver el duelo, ¿no es cierto? Es como que, bueno, ellos hicieron las preguntas que tenían que hacer, pero les quedó en claro que ellos tenían otro hermano. ¿Y por qué? ¿Y qué? Y bueno, contestamos lo que preguntan, nada más ni menos. Y también sirvió porque al poco tiempo falleció mi papá. Entonces fue también para ellos poder esto de entender esto de que el fallecimiento, ¿no es cierto? Que en realidad todos estamos expuestos a eso. En algún momento algún ser querido va a fallecer. Alguien se va a ir, digamos. Pero siempre nosotros a nuestros hijos les hablábamos de la esperanza. O sea, nosotros sí nos dolió en su momento lo de Santi, pero siempre hubo una esperanza. La esperanza del reencuentro. La esperanza de saber dónde está. ¿Qué es lo que nos sostiene?
es lo que te sostiene. Y también esto de poder hablarlo con ellos fue bueno porque uno inconscientemente proyecta. Como papá es inconsciente, pero esto de los miedos, y cuando pudimos hablarlo y contarlo, fue como sacarle un peso a ellos, un peso a nosotros, naturalizar que estas cosas pasan, que ellos tenían otro hermano, que había cosas que no sabían de dónde habían salido, y entonces ahora se les podía decir, esto era de Santiago. Ah, bueno, mirá, bueno. Ellos lo naturalizan. Para uno es más el rollo de qué van a pensar, y la mente del niño no es tan complicada como la nuestra. Claro. Y sirvió, como ya dije, para poder elaborar el duelo que se les vino después, que fue el duelo de su abuelo, que ellos sí lo tuvieron que vivenciar, digamos. Pero bueno, fue como una seguidilla de cosas, ¿no es cierto?, que fueron pasando. Arrancamos con Santi, el duelo por lo de Feli también. Después vivimos un milagro de que esa válvula se cerró antes de tiempo. También pudimos experimentar eso de la iglesia orando a favor de Feli. Y siempre decimos que es como un toro porque él es como una fuerza que tiene ahí. Pero bueno, también entre Felipe y Joaquín tuvimos la pérdida de un embarazo que era muy pequeño. Gestacional, ahí gestacional, está. Ahí están los términos. Yo no voy a aplicar los nombres, pero... y después en pandemia sí, también tuve una pérdida también así, gestacional, que también fue bastante traumática porque fue en medio de la pandemia. Y ahí el duelo era distinto, porque vos lo vivías en completa soledad. No tenías un acompañamiento o sea, no porque no quisiera el médico, sino porque no podía. Yo recuerdo una ecografía que me fui a hacer, fue tan fría, tan seca, y el médico me miraba y me decía, yo quiero abrazarte, pero no. Un médico que nos había atendido todos los otros embarazos haciéndome las ecografías, me dice, pero no puedo, porque no se puede, el protocolo no me deja, Ana. Y fue, siempre digo que fue bastante duro porque yo veía que era como mi última posibilidad de ser mamá, y bueno, y quedó ahí en la pandemia. Y fue duro también por eso, porque uno lo compartía quizás con la familia, con los amigos, pero bueno, no, el abrazo nunca llegaba, era un abrazo virtual, era un abrazo hasta ahí. Horrible. Claro, ¿no? Sí. Y tampoco podías encontrar, por más de que ya habíamos tenido un duelo re duro, ¿no? Pero cada duelo es distinto. Y porque a vos te encuentra en otro momento, porque a vos te encuentra en otro momento de madurez emocional, espiritual. Y bueno, cada momento es importante irlo viviendo y entendiendo de que por ahí todas estas cuestiones, en ese momento no lo entendés, y uno, si hay alguien del otro lado que está escuchando y lo está atravesando, quizás no va a poder decir, sí, esto va a servir para algo, me va a servir para algo. No, porque en el momento que lo atravesás, no entendés muy bien para qué te va a servir. Personalmente, mucho no lo entendí hasta que me empecé a sentar delante de madres que habían pasado por lo mismo y que simplemente podía mirarlas y decirle, che, a mí me pasó lo mismo. Yo te entiendo. Claro. O empatizar con una mamá que está atravesando un duelo por otra cosa, una enfermedad, un miedo, una otra situación. A vos te sensibiliza desde otro lugar y vos podés entender a esa mamá y empatizar, que me parece que es lo que falta en esos momentos más necesitas. ¿No? Porque generalmente lo que te dicen es, yo no te puedo acompañar porque no lo viví. No. O no te puedo entender. Porque no lo viví. No se trata de que lo hayas vivido. Yo siempre digo que es simplemente sentarte al lado en silencio, compartir algo. No necesitabas que vengas y me digas una chorrada de cosas, porque no
a mí no me servía porque yo no estaba en un estado, digamos, que podía entender algo. Tal cual. Esa es la realidad. Pero sí el saber, esta persona se tomó el trabajo y estuvo conmigo. Me sostuvo la mano. A mí lo que me pasaba era que yo no quería que me digan nada porque yo entendía que nada de lo que el otro me diga iba a devolverme a mi hijo. O sea, y vos me aparte podías que decir. rompías en llanto ante cualquier cosa también. Sí necesitaba que alguien venga y me escuche. Por más de esto de decir, tengo que 85 veces contar lo mismo. Era como para como mí... sacarlo. Sí. Pero porque es parte del proceso del duelo. Y de sanar. Y de sanarlo. Yo siempre digo, a mí no me molesta que me pregunten. No. Para nada, yo cuento. Capaz sí, me largo a llorar. Me caen lágrimas, pero para mí es liberador. Sí. Porque yo siempre digo que yo a mi hija la perdí con muy poquitos meses, tenía 22 semanas de gestación. Entonces hay muchas cosas que tienen que hacerla real a ella, de que estuvo, Tal cual. Que estuvo adentro mío, de que fue una bebé, porque si no es como que... No existió. Sí. Para mí, eso de poder hablar y poder ponerle nombre a cada cosa que pasó en ese día, a mí me gustaba mucho que la gente me cuente qué era lo que había vivenciado ese día. Entonces yo iba como haciendo una reconstrucción de los hechos, ¿no? Bueno, mientras que a mí me pasaba esto, a otro le estaba pasando esto otro. Y para mí eso fue re importante porque fue escribiendo la historia de ese día, que no fue para mí solamente trágico, fue para un montón de personas que nos aman, que nos amaban y que les dejó una marca. Hablar siempre y tener a alguien que del otro lado te escuche, siempre al que lo vive lo ayuda a sanar. Es como esto de volver a vivenciar, pero desde otro lugar. Esto de decir, sí, es real, pasó. Te lo cuento una vez, 2 veces, 3 veces. Ay, tengo este otro detalle. Ay, me acordé de esto otro. Parte. O sea, y es como mantener vivo el recuerdo de alguien que sí existió, que fue nuestro hijo en este caso. Y también esto de poder decir mi hijo, ¿no? Porque para mí era como, ¿cómo lo llamo? O sea, ¿qué digo? Costaba, o sea, claro. Me costaba ponerle eso de que soy mamá. Soy mamá de un bebé que no está acá. O sea, entonces ese primer año era, ¿tenés hijos? No. Hasta que empecé, sí. Sí, claro, sí. Tengo un hijo. Está Soy en el mamá. cielo. Aceptar, digamos. Claro, Sí. esa etapa, ¿no? Y quizás hasta ser empático con uno mismo, ¿no? Es esto de que, bueno, a ver, esto pasó. Pero sí, por ahí, si hay alguien del otro lado que escucha, que está atravesando esto, la importancia de tener gente que nos contenga. Las personas no nos van a entender. Y no esperemos que nos entiendan, porque el dolor de Jay es el dolor de Jay, el mío, el Romy es el de Romy. Y cada una ha tenido que atravesar cosas distintas y el dolor es distinto porque... Las situaciones fueron diferentes. Y porque cada la una historia- es distinta también. Exactamente. O sea, somos individuales, La diferentes. historia es distinta de todo, cada una. sí. La manera de vivenciar las cosas es distinta. La manera de las emociones, cómo uno las procesa son distintas. Pero sí esto de poder tener a alguien que nos pueda hacer esa contención y animarse a hablar. Porque a veces somos nosotras mismas las que hacemos de este tema un tabú. Capaz del otro lado hay gente que necesita justamente escuchar. Yo me sorprendí mucho cuando pasó todo lo de Anya, de la cantidad de hermanas de la iglesia que vinieron y me dijeron, Jay, yo también perdí un embarazo. Jay, yo también tenía tantos meses, me pasó esto. Y hace poquito nomás me pasó con una hermana también de la iglesia que me contó su testimonio y yo quedé,
Y ella me dice, yo oré mucho por vos, me dice. Y cuando nos enteramos, cuando contaste que estabas embarazada de Eliana, me dice, yo oré mucho por vos porque yo tuve que pasar, yo pasé ese proceso con mi bebé que yo perdí y con mi nuevo embarazo después, me dice. Ay, sí. Y yo quedé asombrada. Justo faltaba poco para el aniversario de Dania, entonces yo decía, wow, cómo Dios todavía te sigue respaldando en oración, con esas pequeñas cosas, pequeñas que vos decís, eso es lo lindo que tiene la familia de la fe. Tal cual. Y que siempre digo que uno, en este caso nosotros estamos en una ciudad que no es la nuestra, nuestra familia está lejos, entonces muchas cosas con mi esposo siempre decíamos, hubo muchas cosas que las tuvimos que pasar solo, pero que son necesarias. Sí. Recuerdo que Carlos en una llamada audio, no sé qué habrá sido, nos dijo, el pastor Carlos, la pérdida de un hijo o separa al matrimonio o lo une. Y posta que nos tomamos de eso. ¿Nosotros qué queremos? ¿Queremos que nuestro matrimonio siga, que continúe? ¿O queremos hasta acá? Y contando que yo venía, en mi situación, yo ya había perdido 3 embarazos antes. O sea que era mi 4ª pérdida. Claro. Entonces era como un montón para procesar. Siempre digo que yo nunca procesé las otras pérdidas y procesé 4 en uno. Porque se hizo real, digamos, ¿no? Entonces siempre con Javi decimos, bueno, nos tomamos y dijimos, bueno, no, que no sea esto para división, sino que nosotros mismos podamos ser de ayuda para el otro. Una de las cosas que también después de la pérdida de Dania, escuché un montón de podcasts, vi un montón, claro, porque son temas que no se hablan, que nadie habla. Entonces, ¿cómo le pones nombre a las cosas que te pasan? Tal cual. Y bueno, busqué, hay una chica que hace un trabajo extraordinario, Georgina se llama, y hace este tipo de podcast, entrevistas así con personas que le pasa lo mismo. Y me llamó la atención uno que eran de los papás, que los papás contaban cómo era su duelo y cómo difiere tanto del duelo de una mamá que vos pones tu cuerpo, pones tus emociones, tus hormonas, por ahí si tuviste que tener una cesárea, es diferente. Es diferente al proceso que el papá, que tiene que hacer la contención por la mamá y a la vez hacer hacer esperar su duelo. Es muy fuerte. Y son cosas que por ahí también no se hablan. Pero qué lindo que nos podamos dar este tiempo para poder hablarlo, ¿no? La pérdida de un bebé nunca es fácil, pero también tomándome de esto de, cuando nosotros hablamos esto del Dios es soberano, también fue algo que lo tomamos y era, Dios es soberano, no importa, y Dios sabe por qué, y Dios sabe por qué. Y yo siempre hasta ahora me sigo preguntando, ¿qué aprendí de todo esto? Algo aprendí. Fue interesante. Claro, ¿no? Vamos a una pausa musical y te puedes comunicar con nosotros a través del 343 50 89 314. Entre millones me escogiste a mí para reflejarte a ti. Tantos corazones que laten por ti y buscas el mío porque lo quieres más cerquita de ti. ¿Qué hice para merecerlo? Tu gracia me hizo completa y me aceptó así, tal como soy, me amaste a mí. Encontré en ti la mejor versión de mí, solo tú me amas así, 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 así. Encontré en ti la mejor versión de mí, solo tú me amas así, 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 así. Fue muy difícil, pero ahora comprendo que hasta con defectos para ti soy perfecto, que para estar cerca no hay tanto cuento, solo necesito un corazón abierto a ti.
que te conocí. No sé qué viste en mí, me llamaste a tu luz admirable para ti reflejarte. Y aunque a veces fallé, ya me levantaste, tú me transformaste y ahora soy más grande en ti. Solo tú me amas así. Y si se levantan mil barreras y no tengo cómo detenerlas, tú multiplicas mis fuerzas, así te encero la cuenta. Y no temeré, tú eres más grande, yo derrotaré a ese gigante. Y no temeré, tú eres más grande, en ti confiaré. Encontré en ti la mejor versión de mí, solo tú me amas así, 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 así. Encontré en ti la mejor versión de mí, solo tú me amas así, 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 así. Waiting for you, producer. Para la feels. 103.5. 24 horas llevándote vida y esperanza. Pa' que esto no dure y no dure toda la vida. Si los dos queremos dulce compañía, estar en armonía. Si se puede solo hay otros votos. El tiempo se nos hará tan corto. Tú y yo en el mismo sentir, tan claro está. No vamos a desistir hasta el gran día. Y volvemos en Brillando Juntas, un programa destinado para las mujeres de hoy, con temas actuales y con invitadas especiales en cada episodio. Y bueno, seguimos acá con Romy, con Anita, que nos está acompañando en el día de hoy. Podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp 343 50 89 314 o a través de @fmluz 103.5 Paraná, que sería el Instagram de nuestra radio. Y bueno, estamos en el día de hoy compartiendo un tema muy interesante que es sobre el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Estaría bueno que lo retomemos un poquito. El duelo gestacional es el duelo, la pérdida que se da de un embarazo de pocas semanas hasta las 12, 20 semanas. Es un duelo gestacional. Después de las 22 semanas hasta que las 38, 40 semanas se considera un duelo perinatal. Y después que el bebé nace es un duelo... se me fue la otra palabra. Claro. Neonatal. Ahí está. Cuando el bebé nace y fallece. Hoy, en el día de hoy, Anita nos está acompañando porque ella ha atravesado un poco ha atravesado un duelo, y hemos estado ella ha estado compartiendo sobre este tema, y qué lindo que se dé este espacio para poder hablarlo y poder concientizar, y que las mujeres que nos estén escuchando, tal vez algunas pasaron, tal vez algunas están pasando, y por ahí uno siempre, como mujeres, esos primeros 3 meses, ¿no? Vos decís, bueno, puedo perder un embarazo en esos primeros 3 meses, y como que después vos decís, no, ya está, digamos, no pasa nada. Pero la realidad es otra, pueden pasar muchas cosas, y esa es la parte difícil y la parte dolorosa. Y como decíamos, que atravesar el duelo no es fácil. Es triste, es complicado, mucha gente no te entiende, muchas veces nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, pero hay algo que siempre es el que marca la diferencia. Bueno, en nuestros casos fue Dios, ¿no? Que conocer a Dios fue lo que nos sostuvo. En Argentina hay una ley sobre la muerte perinatal, de un acompañamiento a las mujeres, a los papás. La ley Johanna, que es la ley 27733, que busca dignificar el proceso de duelo perinatal, brindando a las personas afectadas el derecho de una atención respetuosa, integral y humanizada, con el apoyo de profesionales capacitados. Por ahí parece re frío que estemos retomando esta parte, pero creo que es interesante e importante concientizar sobre esto, de que cuando suceda
uno tenga las herramientas necesarias para acompañar. A mí me pudieron acompañar cuando a mí me tocó, y siempre digo que el día que a alguien más le pueda llegar a tocar, porque esa es la realidad que existe, digamos, nosotros vamos a poder ayudar a esas otras personas que pueden llegar a pasar esto, ¿no? Y siempre digo, a nosotros en el momento del parto nos ayudaron, nos asistieron muy bien en el hospital, el acompañamiento que hubo, también hubo una psicóloga, me puse en una pieza aparte, no vi bebés recién nacidos, viste que por ahí son cosas que en el momento uno no cree pero que ayudan. Ahora estos días vi que habían hecho una concientización en el hospital también, para los médicos, para los especialistas y todo eso, para ayudar a los papás en ese momento que uno, como hoy hablábamos, no sabe qué hacer en ese momento, en esa situación. Y muchas veces estás esperando la guía de un profesional que te diga, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ¿no? No es fácil, pero con las herramientas adecuadas se puede ayudar a que el matrimonio o la mujer pueda pasar este proceso de duelo y lo pueda cerrar, no digamos bien, pero que lo pueda terminar de alguna forma. Si bien son experiencias que marcan, muy importante las vidas, digamos, de cada uno que las atraviesa. No solamente el duelo puede ser por la pérdida de un hijo, como hablaste antes, Anita, y compartiste. Son cosas que tu experiencia no va a ser la misma que la de Jay, ni que la mía, ni de alguna otra, pero siempre puede servir. Como vos decías, yo no soy psicóloga y no sé, pero tu experiencia nos puede servir a nosotros o a alguno que esté escuchando, alguna de las que está escuchando, a lo mejor para tomar alguna decisión, para atravesar alguna situación o circunstancia en algún momento determinado. Sí. No quiere decir que sea lo mismo que te pasó a vos, pero sirve, y el acompañamiento también a través de la experiencia está bueno. Sí, yo creo que sobre todas las cosas es un poco esto de sentir que no estás solo. O sea, escuchar a un otro o por ahí esto que vos hoy decías, ¿no? Me puse a escuchar podcast, leía cosas, revisaba en las redes, bueno, sentir de que uno, porque por momentos en esto del duelo y sobre todo cuando es de un hijo, uno por momentos siente que está enloqueciendo, porque es como que no puede entender por el shock que tiene. Sí. Si esto es real o no, ¿cuándo se va a despertar, ¿no es cierto?, de la pesadilla? ¿En qué momento pasó? Sí. ¿No es cierto? Y es como que por momentos sentís esto de que pasó o no pasó. Entonces cuando vos escuchás a un otro que realmente sí, por momentos te sentís así, y que es lo normal, que es lo esperado, por así decir, que tengas como esa etapa en la que estás choqueado, que no sabes de dónde. No estoy loca, o sea, claro. es como que sí, no. Es verdad, no, sí. O sea, es sí real, pasa. Esto pasó, digamos, ¿no? Y sentir esto, que uno está acompañado, pero no te pasa nada más con el duelo de un hijo. Lo que pasa es que en la vida uno está, yo siempre digo que quizás cuando fallece un hijo, o cuando atravesamos situaciones con nuestros hijos, una enfermedad grave de un hijo que no sabes qué es lo que va a pasar con él, entramos como en ese shock porque uno está preparado quizás para ver morir a los padres, a los abuelos, a los tíos, quizás hasta a los hermanos, ¿no es cierto? Pero un hijo que es tu carne, es como que uno no está preparado, más cuando es así un bebé, ¿no es cierto? Es como que vos lo que esperás justamente es toda esta emoción, la esperanza, todo lo que vos preparás, y psicológicamente, emocionalmente, no estás preparado para eso, porque todo lo contrario, vos estás armando un nido para recibir a ese bebé. Y lo que te pasa es que justamente entras en decir, ¿era o no era? Porque como que no te entra en la cabeza. Yo estaba preparando un nido, pero ahora el nido me quedó vacío. ¿No es cierto? Y creo que esto, ¿no? Que la importancia de poder sentirte acompañada. Esta ley puntual que
se gestionó acá en Argentina está bueno porque es una manera de acompañar, de tener herramientas. No es que uno va a salir a la calle a reclamar, pero sí saber que uno tiene derechos frente a eso, que hay alguien que pensó en eso y que te respalda, una ley, que vos podés pedir cosas, que vos podés pedir un acompañamiento psicológico. A mí, cuando a nosotros nos sucedió hace 12 años atrás, entonces todas estas cuestiones no estaban, pero sí tuve una muy buena experiencia. Y uno dice, ¿cómo vas a tener una buena experiencia de esto? Y la verdad es que mi doctora y su equipo, yo recuerdo muy bien que ella me dijo, yo te quiero cuidar y quiero que cuando vos tengas otro, que digamos, que vos quieras tener otro hijo. Claro. O sea, si hay algo que yo quiero es que vos vuelvas a tener otro hijo, pero que vos tengas ganas de tener ese hijo. Y para mí fue tan fuerte eso porque no fue un trato frío, al contrario, trataron de cuidarme en todo sentido, de ponerme en un lugar donde no tenga esto, no esté expuesta, y no había una ley en ese momento. Sí, recuerdo muy bien que cuando nace Felipe, el abrazo de ella fue tan, o sea, lo agarró al Felipe, me lo trajo y me abrazó y lloraba ella y me decía, yo te dije que ibas a tener otro hijo. Y fue tan fuerte porque fue eso de decir, si bien yo tenía el deseo, pero a ella le había quedado una marca. Tal cual, ¿no? Y esto de decir, me sentí cuidada hasta en eso, ¿no es cierto? Que quizás no tenía una ley, no sabía un montón de cosas, pero sí poder saber, informarte, es re importante. Yo siempre pienso en las mujeres que nos anteceden. Por ahí nosotros con mi esposo estamos desarrollando una labor pastoral en un anexo de la iglesia, en un pueblito cerca de acá y de Paraná, y más de una vez me he encontrado con mujeres grandes que ya son abuelas y frente a mi testimonio me han dicho, nunca le conté a nadie, pero yo también perdí un hijo. Y lo que te habilita escuchar que un otro vivió o pasó lo mismo. Sí. Es esto de decir, se lo puedo contar porque va a entenderme. Entonces, la importancia que tiene, ¿no? De poder contar, de poder hablar, no sé si la palabra sería naturalizar, pero sí sacarlo de un tabú, de que a los cristianos no nos puede pasar, que a los hijos de Dios no nos pasan estas cosas o no tenemos que hablar de estas cosas. Es parte de nuestra vida, es parte de la historia, es parte de nuestro testimonio, es parte de lo que Dios permitió que atravesemos para algo, ¿no? Y para poder ayudar a un otro, para fortalecernos, para forjar nuestro carácter. Yo siempre digo, no soy la misma de hace 12 años atrás. Dios forjó un carácter en mí a partir de esto. Y hoy en día, no digo de que uno lo atraviesa de otra manera el duelo es duelo, pero sí uno se posiciona de otra manera. Y las cosas, yo siempre digo que la visión de uno cambia un montón respecto a la vida, cambia un montón frente a estas circunstancias o estos hechos, ¿no es cierto? Y bueno, y sobre todas las cosas, esto de poder, cuando uno es hijo de Dios o hija de Dios, hoy hablábamos de que lo que te sostiene es la fe, o lo que te mantiene en pie es la fe. Y la Biblia en ningún lado vamos a encontrar que no vamos a sufrir o que no vamos a tener situaciones así. El rey David pasó una situación así y es apasionante ver lo que él hizo. Él se vistió de cenizas y cuando falleció ese hijo, él se levantó, comió, fue, porque ya él había entendido de que Dios ya había dado una respuesta. O sea, y frente a esa respuesta de Dios, él no podía hacer nada. Él entendió que Dios era soberano y que ya estaba. Y la Biblia, Jesús no nos dijo que no íbamos a tener situaciones. Eso. Una vez una pastora me dijo, ¿y por qué a nosotros no nos pueden pasar cosas malas, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué no podemos vivir situaciones? ¿Por qué no? Si somos igual
que cualquier otra persona. Tal cual. Que conozcamos de Dios, que seamos cristianos, que tengamos una relación, no nos hace inherente o que tengamos una coronita de que no, todo lo contrario. Creo que cuando pasamos esas situaciones, Dios nos da esa autoridad para después poder hablar, para poder bendecir a otras personas, ¿no? El Salmo 23 es mega archi conocido. Esta versión de la Nueva Traducción Viviente me encanta mucho porque dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mi fuerza, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Y realmente cuando uno atraviesa un duelo, el valle es oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Pero siempre digo que cuando Dios vino una vez más a mi encuentro, porque fue una vez más de las tantas veces que Él hace eso, y me sacó de ese pozo en que yo me encontraba de depresión, de dolor, de tristeza. Me sacó y me hizo entender de que no era para muerte, que no era para que yo me desviviera, dejara todo mi vida en pausa. No, hay que seguir, hay que seguir y Él es el que te da la fuerza. Sí, hay algo que me impacta del Salmo 23, que cuando dice, hay otra versión que dice que es la sombra, habla de la sombra del valle de la muerte. Sombra del valle de muerte. Y la sombra se hace más grande cuanto más lejos estamos de la Dios. luz. Entonces, qué importante es poder pensarlo así. Cuanto más cerca vos estás de Jesús, más chica va a ser esa sombra. Vas a atravesar el valle, pero la perspectiva de la sombra va a ser distinta. Y antes de cerrar por ahí, hoy hablábamos de Mateo 5, que Jesús habla de las bienaventuranzas, y hay una versión que es hermosa, que dice: bienaventurado eres cuando sientes que has perdido lo que más amas. Solo entonces podrás ser abrazado por aquel a quien más amas. Esa versión era la que buscaba hoy. La amo, me encanta. Realmente es hermoso. Me encanta esto de decir bienaventurado, ¿no? Solo entonces podrá ser abrazado por aquel, y está con mayúsculas, o sea que es por Jesús, a quien más amas. Y la importancia, ¿no? Dios no nos hace atravesar estos valles o estas situaciones por placer, sino justamente para abrazarnos, tiene consolarnos y fortalecernos, ¿no? Hacernos crecer en la fe y hacernos crecer a nosotros. Muchas veces te dicen: ay, Dios le da las mejores batallas a los mejores soldados. No creo que sea así. Cuando vos pasas por estas cosas, no crees que sea así. Sí. Y no creo que sea así. Creo que Dios tiene un plan eterno y que a cada uno nos da batallas diferentes, que podemos sostenernos, pero que la diferencia está, la sombra de esa batalla va a ser más grande si la paso más lejos, o la batallo más lejos de la luz, o no. ¿Sí? Así es. Qué bueno, muy interesante, la verdad que si estaban ahí tomando nota, no tiene desperdicio. Muchas gracias, Ana. No, por favor. La verdad que una vez más, muy contenta de compartir con vos. Creo que todas las que están del otro lado también. Pero bueno, aflicciones y dificultades tenemos todos. Cuanto más lejos estamos de la luz. Así que yo te invito de que si estás atravesando por alguna situación difícil, alguna necesidad, algún momento atravesando algún duelo, te puedas acercar a la iglesia, Cura Álvarez 28, domingos 19 horas, los sábados a las 20:30 la reunión de jóvenes también, para escuchar la palabra, para recibir una oración, un mensaje. Para pedir ayuda. Pedir ayuda o mandarnos un mensaje a nuestro contacto. Hacer? Necesito ayuda. Pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, 34350 89314, otra vez de @FMLU 103.5 Paraná. Y bueno, y como decía Romy,
La iglesia está abierta para el que lo necesite, para ayuda tenemos un montón, manos hay para ayudar, siempre estamos dispuestos para ayudar al que necesite, y tenemos esa convicción de que siempre podemos darle una mano al que está necesitado, porque Jesús nos la dio en primer lugar a nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Romy, hoy un nuevo programa por acompañarnos otra vez. Nuevamente, Anita, gracias. Y bueno, a ustedes. Muchas gracias a todas nuestras oyentes. Hasta acá hemos llegado con Brillando Juntas. Así es. Un programa de FM Luz, la radio de vida y esperanza. Y bueno, nos volveremos a encontrar con un nuevo tema, una nueva invitada en un próximo programa. Muchas bendiciones. Chau, chau. Chau, nos vemos. .5 24 horas llevándote vida y esperanza.